traigamos visitas, traigamos a un primo, un sobrino, traigamos visitas, hermano. Vamos a obra. No pongamos a Dios en último lugar. No digamos que fue a energía por el fruto, pero sí por el atún. ¿Qué debo hacer para hacer tanto? Disfrutemos esta mañana. ¿Me voy a preguntar algo también? Apúntalo. Hacemos. Dice, cierto cazador en las altas montañas de los Andes vio un águila pasar sobre una enorme roca. ¿Cuál es el animal que sube más alto, más alto? El águila. ¿Qué hace cuando los pájaros la están picoteando? ¿Qué hace? Sube más alto. Pero hoy día empezamos como ¿qué? Las águilas. Después de algún tiempo, ella levantó el vuelo, pero pronto comenzó a perder el equilibrio, fuerza. ¿Y qué pasó con el águila? Sí. Ahora, quiero mencionar algo antes de terminar esta visita. El hecho más terrible, más devastador del universo es el pecado. Porque por el medio del pecado, ¿quién tuvo que morir? El Hijo de Dios. La raíz de todos los disgustos, el miedo de todos los hombres se resume en esa sola palabra: pecado. Sigamos, vamos a ver qué pasó con la ley. El cazador fue tras ella para ver lo que había producido. Encontró al águila caída. Al examinar, constató que había sido ¿qué? Picada por una serpiente venenosa. Concluyó que al cruzar sobre la roca, una serpiente había penetrado en su plumaje y la mordió, y el terrible veneno le robó sus fuerzas. Cuando usted se esfuerza de un lugar no apropiado, el pecado le puede alcanzar. El pecado es como ese veneno, que lo hace que ya no suba a las alturas donde Dios quiere que ande. Hace que usted siempre caiga. ¿Cuántas veces no ha picado un serpiente? ¿Cuántas veces no ha picado la serpiente del pecado? ¿Cuántas veces hemos andado bien arriba? Como mencionan ciertos hermanos que ya veces no lo voy. ¿Por qué? Porque se posaron en un lugar donde era propicio para que llegara una serpiente y lo picara. Porque se posaron en un lugar donde no había espiritualidad. Por eso es necesario que los ángeles vuelen alto, más alto, para que el pecado no nos alcance. Nos quedó claro el hecho de algo. No dejemos que el pecado nos venga. Sigamos. Así como el pecado con el ser humano le roba la energía espiritual y lo lleva a qué? ¿A dónde nos llevará el pecado final? A la muerte eterna. Sigamos. Por cuando todo pecado, todo un poquito, todo significa todo. Hemos sido ¿qué? Destituidos y desgraciados. Romanos, la 23, sigamos. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado según la Biblia? Pecado es inversión de la ley. Lo pueden encontrar en 1 de Juan 3:4. Alguien que lo tenga ahí rápido. 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. ¿Por qué? Entonces, ¿la ley nos salva? No. La ley nos señala que mi pecado, si yo tengo pecado, ¿puedo ser salvo? No. ¿Por medio de quién nada más? De Cristo Jesús. Esa condición nos separa de Dios, nos respira, y al separarnos de Él estamos espiritualmente muertos. ¿Cómo se llama la parte con la que cuando ya la persona no puede respirar? Está menuzando. La parte cuando me entuban. Pero un respirador artificial. Ya están, voy con el currículum, me voy con mucho así. Yo que también lo llevó en el momento, no lo recuerdo. Muy cuando estuvo casi por eso. Porque él no puso la vacuna. Entonces, es como eso. Si le quitan el tubo a la persona que pasa, se muere. Si nos alejamos de Dios, morimos. Sencillo, no hay que buscarle más. 5 patas adelante. Si ustedes se alejan de Dios, se mueren. Sencillamente. Está expuesto a morir. Sigamos. Ahora, pecado es enemistad con Dios. Es el causante de la muerte espiritual. El pecado lleva al hombre a la muerte eterna.
Y si el pecado nos lleva a no tener, ¿por qué seguimos pecando? Decía además por morir. Satanás es tonto. Y el pecado, decía mi abuelo, lo que mencioné arriba, el pecado tiene sabor. Si el pecado no tuviera sabor, no buscar, no buscar. Pero busquémosle el buen sabor a la palabra de Dios. ¿Sí? Una profunda y no transponible estructura o al abismo por abierta entre el hombre pecador y Dios por el malvado pecado. Cuando el hombre peca, se halla un abismo. Dios con el hombre se separa. No podía estar Dios cerca del pecado, cerca del hombre pecador. Dios ama al pecador, no al pecado. Eso quiere indicar. Dios ama al pecador, no al pecado. Porque de tal manera no dijo el mundo, para que todo aquel que le crea, no se pierda, que tenga vida eterna. Pero el pecado es como un árbol. Y muchos lo abrazamos, no queremos soltar. Dios viene y dice, destruyo el árbol del pecado, por decirlo así. Y como estamos abrazados, nos comemos todo. Sigamos. Dice Isaías 59:2. Estos textos son muy importantes que los aprendamos de memoria. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no vivir. Cuando estamos en pecado abierto, haciendo abominaciones, ¿saben ustedes que la oración de nosotros no escucha el Señor? Esa oración no se va a escuchar, porque estamos en pecado. Un pecado deliberadamente abierto o que no lo queremos soltar de pecado. Esa oración no queremos escuchar. Sigamos. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, nos provoca para que nadie se gloríe. Usted está aquí no porque usted quiso venir. Usted está aquí porque Dios permitió que viniera. Y el Espíritu Santo tocó el corazón y dijo, vaya al culto también. Por eso, no es porque usted quiere venir. Es porque Dios quiere que usted esté esta mañana. Sigamos. El hombre que cayó en el profundo abismo del pecado. De ahí puede salir por sus propias fuerzas. De ahí no puede salir por sus fuerzas. Porque se hunde más en el vicio, en la corrupción y en la maldad. Podemos salir por nuestras propias fuerzas del pecado, pero no podemos. Es mentira que podemos hacerlo solo. Sigamos. Y el gran premio que nos da el pecado a los que no queremos obedecer, ¿qué es? ¿Qué dice Romanos 3? Porque la paga del pecado es muerte. Y vuelve y insiste, si sabemos que el pecado lleva a la muerte, ¿por qué lo dejamos? No es sueño que van al túmulo y van a ser resucitados, ya sea para resurrección eterna o para muerte eterna. No es esa, es la muerte eterna que va a dar el Señor al final del milenio. Y de ese ya no vuelve nadie. Entonces, si sabemos que el pecado nos va a llevar a la muerte eterna, ¿por qué seguimos pecando? Esa es la pregunta. Sí. Algunos tratan de salvarse por sus propias obras. Piensan que la práctica del bien u obra de caridad puede salvarlos. Pero nuestras obras no pagan pecados. San Pablo dice, no por obras, para que nadie quede. Porque si por obras fuera a ser por mí, nadie lo necesita. No tiene ni idea para hacer con los ojos. Los pobres nos quedamos. Y no podemos hacer obras buenas, grandes. Sigamos. Otros intentan salvarse por medio de penitencias. ¿Qué tipo de penitencias son? Ya son promesas. No son promesas, no son penitencias. Por lo que hacen grandes sacrificios. Ninguna obra humana es capaz de perdonar pecado. Haga lo que te haga, obra que te haga,
no tiene perdón de pecado. Ninguna obra. Sigamos, pero hay que ser buena obra. ¿Sí? Esperan con esto alcanzar mérito y recibir el perdón. Con todo esto, con todo, esto no es lo que Dios pide en su palabra. La salvación no viene por nuestros méritos u obras, aclara el apóstol San Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, y esto no viene y esto no de vosotros, pues son el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Había un hermano, ya muy fallecido, hermano, por lo conozco. ¿Lo conocía? Fundador hermano de la iglesia. Dios le dio. La iglesia central es bien bonita, como se. Esa hora no lo vas a pagar. Y si eran las obras. Pero será que no vamos a pagar. No sabemos al final cómo va a ser cuando sea su juicio, si va a ser salvo o no. Pero esas obras no son. Pero hay que ser una obra. ¿Qué pasa? Tenemos que tener fe, sí. Tenemos que hacer obra. Tenemos que hacer que la fe obre por amor, no por esperar algo a cambio, sino porque nos nace. No podría tener, bueno, tener si un hermano cree que usted diga que le está faltando buenas manos, para que los hermanos estén más cómodos y les den los sueños y puedan dormir tranquilos y respetar. ¿Cuánto de la mano? $10,000. No importa, yo se lo doy. Para que los hermanitos estén bien cómodos y se duerman. No van a durar por dinero. O mire, vamos a pegar, vamos a encierrar, vamos a dar aire acondicionado, vamos a dar $100,000 para que hagamos una gran comilona y vamos por todo, porque Cotepeque regalando comida y la gente conozca la iglesia de Cotepeque. Esas horas me van a saber. Si yo lo hago para que me miren, pero si me sobra, si no me sobra, si tengo, lo hago por amor, de una manera, por ayudarle a verdad y todo. Si usted tiene 15 camisas, por decirlo así, tiene 15 camisas tus hombres. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Usted tiene para 15 días. Le gana a todos, porque tiene que solo tener 1 o 2 o 3 camisas. Se lo hago por amor. ¿Verdad? Así que las obras no nos salvan, pero hay que hacer buenas obras por fe. Sigamos. Si los hombres pudiesen salvarse por sus propias obras, en vano habría sido la muerte de Jesús. Si hiciéramos grandes obras, el Espíritu muy poco. Sigamos, hermano. Ahora, vamos a dejar quiero llegar que solo el pecado está impregnado en nuestro ser, así como un veneno ingerido que circula toda nuestra sangre. Nosotros tenemos la tendencia al pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nuestra tendencia al pecado baje? Tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza que Dios nos implanta cuando somos bautizados. ¿Cómo alimento mi naturaleza? ¿A través de qué? Del estudio de la palabra de Dios, la oración. Pero si yo aquí en la iglesia me duermo moviendo la palabra de Dios, pero cuando voy a la Copa América le digo coco, no me duermo, o viendo un Mario Polo, o viendo la novela, o hablando de más de cosas que no tengo que hablar, pero en la iglesia me duermo. Hay que pedir al Señor que te sueñe. Como el hermano que yo conozco, el hermano que conoce, que es un gran orador. Él entrando en una reunión, ¿cómo se duerme? Ahora duerme, sigamos. ¿Es posible ser libertado del pecado? ¿Cómo es, hermano? ¿Es posible ser libertado del pecado y obtener la salvación? Amén. Sigamos. Pasos para la salvación. Y esto es lo que quiero hacer énfasis, hermano. En primer lugar, ¿cuál es el primer paso? Pero digo yo creo en Jesús, que Jesús vivió en la tierra y que murió. Ahí salen documentales, películas, pero bien. Y eso es creer en Jesús. ¿Qué es, hermano? Yo de la mente, ¿cómo? Creer en Jesús. Pero no se van a matar. Hechos 16:31. Creía en el Señor Jesucristo
será salvo. Hermana Sandrita, creer que, ¿cómo? Creer es tener la convicción de que Él es Dios Y que murió. por salvarnos a nosotros y que ha de venir la segunda vez. No lo dejen. Para mí creer es, o sea, como cuando yo tengo un dedo, la gente que yo la aconsejo de esto, o sea, le cree. Y, o sea, creer también es hacer lo que le dice. Cuando usted le cree, ¿verdad? Usted le dice, hago caso, y hago lo que me dice. No hay ejemplo, por ejemplo, cuando uno va a estar enseñando algo, el alumno le cree, pero no porque le cree, o sea, lo que viene después es hacer lo que le dice. Es como cuando buscamos una vida. Le digo, hermano, tú no te pones la ley por ahí. Sí, mire, es la manita. Yo le creo. ¿Verdad? Pero cuando la albañil llega y comienza a ver la casa, por cierto, cuando llega el albañil, ya tan mal el albañil que por ahí lo recomendó, que hasta el pavimentado del albañil. Entonces, ¿cómo van a creer en alguien así? Porque no es confiable. Pero nosotros confiamos en Jesús, porque realmente sabemos que murió por nosotros. Pero tenemos que creer porque cuando lo conocemos, vemos, creer nosotros porque Él existe. Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a otros hombres en que podamos ser salvos. En nadie más. Mira, mamá, tierra. Dice, ella es la madre de Dios. No. Es la madre de Jesús. Porque ella no es la mamá del Padre. Ustedes, yo sé que conocen a ese sacerdote Víctor. Ha pasado, estaba escuchando cuando él dijo de que Dios Padre se casó con María. Y cuando dice Dios halló gracia en María, es porque el Padre se enamoró de María, por eso se casa con ella. Busquen en ningún lugar allá, Padre Pastor dice que María es la esposa de Dios. Busquen el hombre. Él es la madre de Jesús, ella es la madre de Jesús en la tierra. Jesús no la madre de Jesús, ella no. Ahora, por eso solamente en Jesús podemos encontrar salvación. Y nadie más. Nosotros tenemos que creer en Él. Número 1, número 2. Sigamos, hermano. Dice aquí, Él es el puente de unión que transpone el pecado y nos une a Dios. Y el cielo se encuentra a nuestro alcance por medio de la cruz de Cristo y su sacrificio. Usted y yo podemos acercarnos a Él y decirle Padre nuestro, a través de su sacrificio, entonces Dios puede unirse con el hombre caído.